días. Mi equipo está conformado por Emanuel Ariza, Edgardo Callejas, Danilo Mesa, Daniela Ruiz y mi persona Isei Narváez. La temática de esta experiencia de laboratorio es balance de energía en el intercambiador de calor y el estudio de pérdidas. La materia es Laboratorio de Transferencia de Calor 1 del Programa de Ingeniería Química de la Universidad del Atlántico. El contenido. Primeramente se realizará un abrebocas de la experiencia a través de la introducción, luego los objetivos, luego la teoría necesaria para comprender esta temática de este intercambiador de calor y luego se describirá el método experimental, los resultados experimentales y por último la bibliografía. Bueno, la introducción. En el campo industrial la producción realmente no sería la misma sin los equipos o las maquinarias esenciales, como por ejemplo los intercambiadores de calor, los compresores, las turbinas, los reactores, etc. Entonces, de esta manera, las nuevas tecnologías buscan día a día desarrollar unos prototipos para optimizar los procesos de producción y de esta manera que se alcancen grandes niveles de producción, de seguridad, de materiales de construcción y de automatización. Específicamente nos centraremos en que los intercambiadores de calor son máquinas creadas por el hombre con el fin de transmitir calor entre dos medios, los cuales pueden estar separados por una barrera o pueden estar en contacto directo. Bueno, ellos son componentes muy fundamentales en el ámbito de la ingeniería, especialmente en la ingeniería química, porque se usan en sistemas de calefacción, en producción de energía, en procesamiento químico pero también podemos darnos cuenta que son de uso en la vida cotidiana. Por ejemplo, los calefactores que usan las personas que están en las ciudades frías para mantener el agua de la ducha caliente. Por otro lado, el calor puede ser transmitido. El calor transmitido puede ser calor latente, que es el que va acompañado de un cambio de fase del fluido, o puede ser calor sensible, que es el que solo va acompañado de una disminución o de un aumento de la temperatura del fluido. Bueno, con el fin de estudiar la transmisión de calor del agua caliente que circula por una camisa, que es la que rodea a la vasija y en donde allí está el agua fría, se utiliza el intercambiador de calor de vasija encamisada. Cabe destacar que en la vasija hay una hélice, el cual agita el fluido y de esta manera provoca un aumento en la tasa de transferencia de calor. Los objetivos. Bueno, el objetivo general es efectuar el balance de energía en el intercambiador de calor de vasija encamisada, pero esto se debe a través de calcular el calor cedido por el fluido caliente, el calor ganado por el fluido frío y las pérdidas de calor. Además, se debe calcular la diferencia de temperatura media logarítmica y el coeficiente de transmisión de calor. Los objetivos específicos son indagar las características de este tipo de intercambiador de calor, consultar el tipo de operación que se da en el equipo y luego observar el cambio en los perfiles de temperatura. Bueno, la transferencia de calor es la energía en tránsito que se debe a una diferencia de temperatura entre dos medios. Hay varios modos de transferencia de calor como lo son la conducción, convección y radiación. Pero en este caso haremos énfasis en la conducción y en la convección, que son los que se dan en este tipo de intercambiador. Bueno, la conducción es el modo de transferencia de calor que se da por medio de un medio estacionario. Este medio puede ser un sólido. Mientras la convección es el modo de transferencia de calor que se da entre un fluido en movimiento y una superficie limitante. Matemáticamente, la convección está dada por la ley de enfriamiento de Newton, el cual tiene muy en cuenta el coeficiente de transferencia de calor convectivo H. Pero además aquí hay que tener muy en cuenta la capa límite hidrodinámica, que de esta va a depender mucho la tasa de transferencia de calor. Hay que definir si esta es laminar o es turbulenta. Y además, ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cuál es esta capa límite? Esta capa es la que está entre la superficie del fluido y el fluido, en donde en la superficie del fluido la velocidad es cero y en el fluido la velocidad tiene un valor finito. Bueno, el proceso de intercambiador de calor es muy esencial en el ámbito de la ingeniería, el cual ya anteriormente le he mencionado algunas de las aplicaciones. Normalmente los intercambiadores de calor se clasifican de acuerdo con el arreglo del flujo y de acuerdo al tipo de construcción.
vamos a mostrarle un ejemplo en esta figura 1. En esta parte está entrando un fluido, supongamos que es el fluido caliente. Y en esta parte también está entrando otro fluido, que es el fluido frío. Pero en este extremo también está saliendo el fluido caliente y por acá sale el fluido frío. Cuando ocurre esto, que en los dos extremos entran y salen los fluidos caliente y frío, entonces el flujo se llama flujo paralelo. Pero, por ejemplo, en contraste, cuando vemos que un fluido, por ejemplo, el fluido frío está entrando y que por este extremo está saliendo el fluido caliente, entonces eso no es un flujo en paralelo, sino un flujo en contracorriente. La figura 2. Bueno, la figura 2 se trata de la distribución de temperatura en el intercambiador de calor. En la del flujo paralelo vemos que al inicio hay una diferencia muy grande de temperatura y que al final hay una diferencia muy pequeña de temperatura. Esto quiere decir que el fluido caliente va a transferir calor con el fluido frío totalmente. Pero ¿qué pasa con el fluido en contracorriente? Las diferencias son un poco menos notorias, ¿cierto? Y esto se debe a que la parte más caliente del fluido caliente intercambia calor con la parte más caliente del fluido frío. Y a su vez la más fría del fluido caliente intercambia calor con la más fría del fluido frío. Entonces, esto es mejor y es más eficiente, ya que el fluido frío a la salida puede superar la temperatura del fluido caliente. Bueno, por su parte, la vasija es el recipiente que contiene el líquido frío. Por ejemplo, esta es la parte de la vasija. Vean que dentro de la vasija está una hélice, que es esta, la cual al agitar le proporciona una mayor tasa de transferencia de calor al fluido frío. Pero si queremos aumentar esta tasa, también podemos adherir serpentines a las paredes, sí. Y pues esta vasija funciona por lotes y también por alimentación continua. Por lotes es que la masa es fija y la alimentación continua es que va a haber un caudal de entrada y de salida. Y la camisa es todo lo que rodea. La camisa es todo lo que rodea la vasija, o sea, esta parte externa. Y por allí va a estar el fluido caliente. Pero eso es únicamente, esta imagen, la figura 3, es únicamente el reactor con camisa. Ya si nosotros queremos ver el intercambiador de vasija encamisada, es el que les muestro en la figura 4, ya que por acá entra el fluido caliente y entonces va a haber una transferencia de calor por convección a las paredes y luego a través de esa pared va a haber una transferencia de conducción de calor para el fluido frío que está en la vasija. Entonces, de esta manera, nosotros podemos ver el funcionamiento del intercambiador de vasija encamisada. A continuación presentaré las ecuaciones para la transferencia de calor total en el intercambiador, el coeficiente global de transmisión de calor y la diferencia media logarítmica de temperaturas. Como podemos ver, la ecuación 1 se parece mucho a la ley de enfriamiento de Newton. Sin embargo, esta difiere en el factor U, que es el coeficiente global de transmisión de calor, expresado en watts metros cuadrados sobre Kelvin. El coeficiente de transmisión global de calor es un factor que está dado por la sumatoria de las resistencias térmicas totales presentes en el sistema. Cuando no se trabaja con líquidos puros, se agregan dos resistencias adicionales respectivamente para el líquido caliente y para el líquido frío. Sin embargo, en la práctica trabajaremos con líquidos puros. Por lo general, estos valores de las resistencias se encuentran en tablas representativas. Sin embargo, más adelante les mostraré cómo podemos calcular. Dado que a lo largo del intercambiador varía la temperatura, es importante trabajar con una diferencia de temperaturas por medio. Dado que la temperatura es la fuerza impulsora para la transferencia de calor de sistemas de flujo, esta cumple un papel fundamental. Cabe destacar que como esta diferencia varía a lo largo del flujo, el promedio aritmético puede ser real o no.
Esta es la ecuación que vamos a utilizar para hallar el delta de temperaturas promedio logarítmico, donde delta T1 es la diferencia de temperatura a la entrada y delta T2 es la diferencia de temperatura a la salida. Dado que vamos a poder crear diferentes arreglos de flujo, para el flujo en paralelo, el delta T1 está dado por la temperatura del fluido caliente a la entrada menos la temperatura del fluido frío a la entrada. Y el delta T2 está dado por la temperatura del fluido caliente a la salida menos la temperatura del fluido frío a la salida. Por otra parte, para el flujo en contracorriente, el delta T1 está dado por la temperatura del fluido caliente a la entrada menos la temperatura del fluido frío a la salida. Y el delta T2 está dado por la temperatura del fluido caliente a la salida menos la temperatura del fluido frío a la entrada. Como mencioné en diapositivas anteriores, es posible calcular el coeficiente de transferencia de calor general. Para esto utilizaremos la ecuación 4 mencionada en la diapositiva anterior. Como podemos ver en la ecuación número 6, esta es un despeje simple de la ecuación número 4. El área que se está utilizando en esta ecuación es la que se representa como la suma del diámetro interior y exterior. ¿Por qué utilizamos estos dos diámetros? Porque hacen referencia al área que está en contacto con las interfaces del líquido caliente y el líquido frío. A continuación presentaré un diagrama de flujo que representa los pasos a seguir para la realización del laboratorio. El primer paso es comprobar que el depósito de agua esté lleno. Abrir la válvula AB9 y cerrar la válvula AB10. El segundo paso es encender la bomba y la resistencia encargada de calentar el agua. El tercer paso es fijar que la temperatura del agua caliente sea de 50 grados centígrados y que éste entre a la vasija enchaquetada a un caudal de 3 litros por minuto. Y esperar que el agua fría alcance el estado estacionario. El cuarto paso es encender el agitador y fijarlo a una velocidad de giro de 500 revoluciones por minuto. El quinto paso es anotar las temperaturas de los caudales repitiendo los pasos 3 y 4 a unas temperaturas de 55, 60 y 65 grados centígrados. Y por último es calcular el calor cedido del fluido caliente, el calor absorbido por el fluido frío, la diferencia de temperatura media logarítmica, las pérdidas de calor y el coeficiente de transferencia de calor general. Una vez terminados los pasos anteriores, es momento de rellenar las tablas. Los ensayos del 1 al 4 vienen dados por las temperaturas de 50, 55, 60 y 65 grados centígrados. ST representa los sensores de temperatura y SC los sensores de caudal. ST16 es el sensor de temperatura del agua del depósito. ST1 es el sensor de temperatura de agua fría a la entrada del intercambiador. ST4 es el sensor de temperatura del agua caliente a la entrada del intercambiador. ST2 es el sensor de temperatura del agua fría en el interior de la vasija. ST5 es el sensor de temperatura del agua caliente a la salida del intercambiador. ST3 es el sensor de temperatura del agua fría a la salida del intercambiador. SC1 es el sensor del caudal del agua caliente. SC2 es el sensor del caudal del agua fría. Se ponen los datos del volumen y los datos de la velocidad de giro, ya dichos en los pasos anteriores. Con los datos obtenidos en la tabla anterior, es posible calcular ahora los siguientes valores: el calor cedido por el agua caliente, el calor absorbido por el agua fría, el coeficiente global de transferencia de calor, la pérdida de calor, la diferencia de temperatura media logarítmica entre el agua caliente y el agua fría, además de los flujos máximos de agua caliente y fría.